que camina por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso lunes que el Señor nos regala. Estamos ya en la semana 11ª o 11ª del tiempo ordinario. Pedimos por las intenciones de cada uno de ustedes, acción de gracias por este día que el Señor nos da, esta semana, estamos comenzando. Pedimos por el descanso del señor Orlando Leiva Díaz, por el descanso de don Luis Escobar, esposo de Joana, por el señor Joaquín, su novenario, por el señor Santos Rivera, por la señora Reina Esperanza Reyes de Carta, Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norma Amore y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Para celebrar el elemento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, que ya que está pegada a mi casa, yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor, pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que eres tú el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot.
Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a 2 malvados que lo acusen, diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los 2 malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiga. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos a su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy, habiendo celebrado ayer la gran solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, volvemos entonces a meditar en los acontecimientos de la vida ordinaria, tanto de Jesús como la nuestra. Y tenemos un primer texto del Libro de los Reyes que nos puede impresionar bastante por lo que narra y lo comprendemos a la luz de lo que Jesús nos ha explicado en el Evangelio. Nosotros sabemos que desde que entró el pecado en nuestra historia empezó la injusticia, el robo, el asesinato, todos esos pecados que nos escandalizan, que nos entristecen, empezaron
con esa primera caída. Y después de que eso pasó, pues el asesinato de Abel por su hermano Caín. Entonces empezó esa historia sangrienta de la humanidad con ese primer asesinato que nos relata la Sagrada Escritura en su primer libro. Y de ahí hasta la fecha, millones y millones de personas asesinadas o presas de la injusticia, del dolor hasta el día de hoy. Y entonces nosotros debemos comprender que tenemos nosotros la oportunidad de hacer una diferencia en cuanto a esto. Y podríamos centrarnos en algo muy específico con respecto al tema de esta primera lectura. Poniéndolo en resumen, pues el rey quería el terreno de Nabot y él no se lo quiere vender. Su esposa malvada, que ya lo había hecho caer en otros pecados y lo seguirá haciendo, pues se encarga de mandarlo a matar para que pueda así él tener el terreno que quería. Entonces hay un abuso de autoridad, inclusive más allá de la autoridad propia, sino que ya es un acto deliberado de maldad. Entonces ese abuso, esa opresión es algo que es muy propio de la historia humana. Hay uno que tiene más poder que otro, y como es más grande, más fuerte, entonces le oprime, le quita la vida, le quita lo que tiene. O sea, es algo que pienso que tal vez nosotros todos tendremos alguna historia que recordemos con dolor, donde hemos sido presa de alguna injusticia. Sin embargo, también deberíamos tener en nuestra mente algún recuerdo de algo que también nosotros hicimos, para que no vayamos a pensar que solo el prójimo es el que hace estas cosas, sino nosotros también, que es lo que el Señor nos dice, que no hay que ver la basura en el ojo del hermano, más importante ver el tronco que hay en nuestro. Pero sea como sea, tanto de parte nuestra como de alguien a nosotros, hemos sufrido alguna injusticia, algún abuso. Y entonces Jesús viene en el Evangelio y entonces nos explica que dice que si alguno te golpea en la mejilla, preséntale también la izquierda, y que no le haga resistencia al hombre malo, que fue lo que hizo Nabot. Nabot le hizo resistencia al rey. Tal vez no se presentó el rey con un acto de maldad así deliberadamente a quitarle su viña, pero esa resistencia que él puso implicó que perdiera la vida. Entonces nosotros deberíamos tomar en cuenta estas cosas para nuestra vida, porque es que Jesús nos dice que no hay que hacerle resistencia al malo, y es porque el malo no piensa ni toma en cuenta nada. Como es malo, simplemente pone por obra sus caprichos, sus excesos y sus cosas negativas, y no le importa el daño que pueda hacer con tal de obtener lo que quiere. Entonces pienso que en esto también es importante el saber ceder y tener prudencia cuando de lo que uno decida depende si se hace un mal mayor o uno menor. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con las discusiones. Empieza alguien, le dice al otro, y el otro le responde, y el otro le responde, y así empieza, hasta que se hace un gran problema y todo el mundo queda indispuesto. Entonces uno tiene que saber que la Iglesia nos explica en los principios morales, o sea, en cuanto a que comprendamos qué está bien y qué está mal, que nosotros cuando tenemos que elegir entre dos males, vamos a elegir el menor, porque a veces no tenemos opción entre elegir entre un bien y un mal, sino que son dos cosas negativas y tenemos que elegir entre ellas la menor. Por ejemplo, a veces uno tiene la razón en alguna cosa, pero la otra persona está cerrada, entonces tal vez es mejor no hablar, que uno tenga razón. Entonces, ¿cuáles son los dos males ahí? Tener que tal vez guardar silencio, sabiendo que uno tiene la razón y sentirse mal. Ese es el primero. Y el siguiente sería entrar en una discusión que lleve a consecuencias peores. Entonces, aquí hubiera sido mejor que Nabot hubiera tenido otro terreno y conservara su vida, a que lo hubiera querido mantener, pues lo importante era tener un terreno, no tanto el vínculo de herencias. Esto no le resta
peso de maldad a lo que hizo Jezabel, ¿verdad? Que sabemos que Jezabel es como una personificación de la maldad en las Sagradas Escrituras, así como lo son otros personajes. Ella representa la maldad concentrada tal vez a un extremo, y así han aparecido personajes en la historia que nos recuerdan a Jezabel. Pero entonces lo que debemos tener presente nosotros como cristianos, porque en este tiempo ordinario meditamos cosas de la vida ordinaria, en el diario vivir, saber cuándo hay que ceder, cuándo hay que evitar en la santa prudencia un mal mayor. Y esto necesita verdaderamente sabiduría y discernimiento, porque a veces no hay que ceder. Entonces habría que valorar cada circunstancia y no generalizar una cosa con otra, porque hay veces en que uno pues le toca mantenerse firme en alguna cosa. Pero si es algo en lo que uno pues tal vez se siente un poco mal y pues lo cede, lo deja pasar, sufre uno un menor daño, que pienso que eso es lo que Jesús nos quiere decir cuando hay que presentar la otra mejilla. Eso primeramente sería un aspecto a reflexionar. Lo otro es el tema de la autoridad, porque en esto nosotros los seres humanos encontramos conflictos constantes. Dice el Señor en su palabra, en la carta a los Romanos, que nosotros debemos someternos a las autoridades. O sea, es algo que es propio del orden humano. No podríamos pensar un mundo sin que esto existiera, porque si no, cada quien haría lo que quisiera y eso sería peor. Pero entonces, sabiendo nosotros, o habiendo tenido experiencia de lo feo que es que alguien abuse de la autoridad, entonces nosotros tomemos eso para bien, para que cuando nosotros tengamos que ejercer el servicio de la autoridad, lo hagamos con un corazón bondadoso. Porque entonces, cuando uno no sabe sobrellevar esto emocionalmente, empieza a odiar las autoridades, empieza a odiar a sus jefes en el trabajo, empieza a odiar a sus padres, a todos aquellos que en un sentido familiar o también organizacional ejercen ese servicio, porque así nos lo enseña la Iglesia, que la autoridad no es un cargo de honor, sino que es un servicio, porque lo que dice la Escritura es que el que quiere ser el primero tiene que ser el último, el servidor de todos. Entonces, si nosotros sabemos manejar esto según lo que el Señor nos enseña, podemos primeramente en lo que nos corresponde ejercer ese servicio, sea como padres, madres, jefes, en la situación que sea, nosotros tomemos las experiencias de nuestra vida para que entonces sepamos tratar a la gente y no la golpeemos, porque una autoridad que, como dice la palabra de Dios, que el que manda no tiene que hacer sentir esa autoridad, sino que tiene que presentarse como servidor para que las personas le sigan y le obedezcan. Pero si eso no ocurriera, porque es que también es muy difícil encontrar perfección en eso, nadie la puede exigir porque nadie la tiene tampoco. Entonces nosotros sepamos manejar la situación para que no nos indispongamos y no se ensucie nuestro corazón con muchas cosas, resentimientos y demás que pueden alojarse ahí. Pero que sí aprovechemos las experiencias negativas de la vida para saber tratar a los demás. Porque si hemos pasado por momentos difíciles y eso no nos hace cambiar, o sea, nosotros también oprimimos, abusamos de aquellos que están bajo nuestro cargo, entonces es peor porque no aprendió la lección, por decirlo de alguna manera. Entonces, verdaderamente llega a ser como todo un arte tratar a la gente en algún grupo, en alguna organización. Entonces, de esta forma vamos a encontrar beneficios por todo punto de vista que tomemos en cuenta. Tanto si somos los que tenemos que acatar alguna indicación, como si somos los que tenemos que darlas. Pero que siempre veamos esto como un servicio, que el Señor nos manda a ser esclavos los unos de los otros. Hay algunos que deben llevar a cabo este gran llamado de ejercer el servicio de la autoridad en sus vidas, y en esto yo quisiera también resaltar el labor de los padres y las madres, lo importante que es su buen ejemplo para que los hijos crean en su autoridad, porque a veces el papá o la mamá que exige mucho pero no da el ejemplo provoca
heridas en los corazones de sus hijos. Que dicen, mami me dice que no haga esto, pero ella lo hace. Y cuando lo hace se ríe porque se da cuenta que no lo tiene que hacer. O sea, cosas que pasan humanamente. Entonces, que nosotros veamos en la autoridad una oportunidad que Dios nos da para hacer mucho bien a la gente, pero que también sepamos tener cuidado con la maldad que se manifiesta en la autoridad, como lo explica muy bien Jesús, si comprendemos con sus palabras lo que pasó con Nabot, pidiéndole siempre a Dios que nos proteja y nos libre del mal. Veamos cómo se manifiesta esto tristemente en la política, cómo el que tiene el cargo de representar al pueblo, ya sea en la forma legislativa o ejecutiva, en la historia de la humanidad es un abuso hacia los intereses de los que más necesitan y al final de cuentas termina haciendo uso de su cargo para perjudicar y no para servir. Si los gobernantes de las naciones fueran personas verdaderamente creyentes, que tengan temor de Dios y que busquen el bien de todos y que no se vean como superiores, sino como servidores, entonces este mundo sería muy diferente. Lo que pasa es que también nosotros somos parte de que esto sea un mundo sin Dios. Y esta es la consecuencia que tenemos, y la vemos muy clara en los gobiernos que no hacen bien su trabajo, la ausencia de Dios, las consecuencias que tiene. Entonces, seamos nosotros la diferencia. Cuando tengamos que tanto recibir instrucción como darla, que luchemos por hacerlo conforme Jesús nos ha enseñado en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante para la Iglesia, también para que podamos verdaderamente ser un solo cuerpo y podamos tener consistencia para seguir caminando en la historia tan difícil que se nos presenta. Esto tiene mucho que ver también con el mandamiento del amor. Tanto el que dirige como el que es dirigido tiene un gran desafío en ese sentido de poder vivir el mandamiento del amor. Y en esto también recordamos ya como último punto las palabras del Señor que nos dice: sopórtense los unos a los otros. Tenemos que tener paciencia los unos a los otros, porque realmente es todo un desafío para nosotros el tema de la justicia y del amor. Que entonces estas escrituras nos ayuden a vivir nuestra vida cotidiana de una forma cada vez más cristiana, más según la buena noticia del Evangelio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves nuestras familias en tu gracia y en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense la paz como signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Por Cristo, amén. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Oh, el Padre mi amor, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti.
No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en la compañía de toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les seguimos recomendando que se cuiden mucho. Ya se están levantando ya las cuarentenas. Ahora con mayor razón tenemos que cuidarnos más, porque la gente, después de estar encerrada mucho tiempo, 3 meses, van a querer andar, aunque no sea necesidad, van a querer andar donde sea. Y ahorita los contagios están en su máxima expresión. Entonces va a estar un poquito más difícil de aquí en adelante, porque ya pues la ley ya, según la ley se terminó la cuarentena. Sin embargo, hay muchas restricciones todavía, pero pues nosotros permanezcamos así, siempre cuidándonos para no ser contagiados, y los que están contagiados pues pedir por ellos, ¿ya? Para que aguanten esta tribulación, puedan otra vez ver la luz del día, libres de este contagio. Entonces encomendamos eso, cuídense mucho, permanezcan igual en su casa si no tienen nada para que salir. Nos encomendamos a sus oraciones, están ustedes siempre presentes en nuestras oraciones día con día. Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz verdadera. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú diste a nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto por la Madre. Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Romero. Ruega por nosotros.